como lo anunciamos, ya está con nosotros de manera personalísima acá en Estudios Centrales de Ecuador en Directo, el licenciado Gustavo Jiménez, ex gerente editorial de Medios Públicos, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. Licenciado de la Cruz, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de entrevistas. Gracias. Gustavo, usted fue gerente de los medios públicos, ¿en qué periodo? En el 2019, específicamente 2020. Ya, en ese tiempo que usted llegó a ser gerente de los medios públicos, ¿cómo se manejaba el tema de la administración de estos medios? Porque desde el gobierno de Lenín Moreno, hay que decirlo, vino el deterioro de los medios públicos, tal vez porque no había presupuesto. Bueno, los medios públicos han venido de tumbo en tumbo. Desde su creación, que gozó con un gran presupuesto, y todos conocimos pues los medios públicos. En el caso, por ejemplo, de Diario El Telégrafo, prácticamente lo sacaron de la fosa, ¿no? Y tomó un gran impulso. Pero la crisis económica que se generó por la baja del petróleo, específicamente ya al finalizar el gobierno de Rafael Correa, provocó ciertos limitantes en el tema administrativo. Esto lo conozco plenamente porque yo venía también ya asesorando en ciertos aspectos desde ese gobierno. Luego, cuando entró Lenín Moreno, lógicamente los medios públicos ya no eran su prioridad. Y los mantenían más bien como una cuota política o como un espacio o una ventana de comunicación. Cuando ingresó la administración de Gabriela Roba a la Secretaría de Comunicación, se presenta la propuesta de impulsar nuevamente los medios de comunicación, los medios públicos efectivamente, y es ahí donde la prioridad empieza a darle un pequeño respiro a los medios públicos. Y hay que considerar también que medios públicos se nombraba también a TC, a Gama Visión, a Gama en esa época. Aunque tienen otra administración. Exactamente, es una administración, pero es también considerada dentro de la pública, ¿no? En mi caso yo era gerente editorial y me tocó lidiar también con esos medios, ¿no? Que tenían sus propios problemas. Pero en el caso de los medios públicos como Ecuador TV, Diario El Telégrafo, Radio Pública, Diario El Tiempo, que finalmente cerró. ¿El Diario El Tiempo de dónde? De Cuenca. De Cuenca. Su mayor problema era precisamente el administrativo. Y no era por mal manejo administrativo, porque existieron dos buenos gerentes administrativos como tal, gerentes generales. Pero el gobierno destinó muy poco dinero para el sostenimiento de estos medios. Sin embargo, la exigencia siempre fue la misma, a tal punto que me acuerdo pues la crisis en el 2019 social generada por el sector indígena demandó mucho esfuerzo periodístico por parte de estos medios. Luego la pandemia que arrancó a inicios de enero, específicamente acá en el Ecuador ya en febrero, donde los medios públicos se vieron muy fuertes, potenciando la información en esa época. Gustavo, dice usted, no había recursos, pero la exigencia era la misma. O sea, no te doy los recursos, pero tienes que hacerme lo que venías haciendo. Por supuesto, es que ese, aparte de que no había el presupuesto, el deber del comunicador siempre es una mayor exigencia, ¿no? El problema ahí, básicamente, era de que no había una completa libertad de información, ¿ya? Yo puedo decir, en honor a la verdad, en el gobierno del señor Lenín Moreno se manejó casi en un 70% una libertad de información, un 70%. Pero ese otro 30% nos hizo un gran daño, que no venía ni siquiera del secretario de Comunicación. Eso venía de asesores del presidente. O sea, recibía llamadas de todos los que estaban cercanos al círculo de Moreno. Sí, es que en un medio de comunicación en realidad no hay esa libertad de la información. Siempre hay ciertos candados
O por lo menos con uno me entiendo, pues no, habían muchos... Habían serios problemas cuando las directrices venían de parte del secretario de Comunicación y se rompían por parte de un ministro, sí, por supuesto. Esos eran los exabruptos que a veces uno tenía que saber sobrellevar, no solamente ante la autoridad, sino ante los propios colaboradores, los periodistas, en lo que a veces sentían ellos que no estaban haciendo su trabajo adecuadamente. Pero siempre buscamos de alguna manera ser objetivos al servicio de la sociedad. Pero el presidente Moreno, al parecer, muchos analistas de comunicación he escuchado que había un objetivo de tal vez de ir desprendiéndose de los medios públicos, que tal vez los medios públicos los veían como una carga para el Estado, más no como esos medios que pueden comunicarle a la sociedad el trabajo que puede estar haciendo el mismo gobierno. Los medios públicos hasta el 2020 eran los medios de mayor alcance en el país. No había otros medios privados que les ganen en cobertura. Por ejemplo, Ecuador TV tenía la mayor cobertura en el país. En el 2020 se cerraron muchas repetidoras y hoy los medios públicos están a media llave, como se conoce en el argot popular. Hablando de los medios públicos como Ecuador TV, no se diga de Radio Pública, que era una radio que cubría casi todo el Ecuador nacional, y también ha tenido su merma en transmisión. Diario El Telégrafo dejó de ser impreso y pasó a ser digital. Digamos que en algo lo ha beneficiado ahora al Telégrafo, pero la conveniencia de la política de aquella época era de desaparecer Diario El Telégrafo. Menos mal y no lo lograron. Pero está casi desaparecido, está solamente digital ahora. Correcto, pero creo yo que está haciendo su trabajo medianamente bien dentro de las posibilidades económicas que debe tener, porque como usted decía, Jaime, la reducción que se hizo ahí fue no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte profesional. Se separaron más de 700 colaboradores, tanto en la televisión como en la radio y como en la prensa escrita. Llegaron a ser casi 1000 y pico de colaboradores que fueron separados injustificadamente, porque hoy en día la nómina nuevamente está creciendo en los medios públicos. En los medios públicos. Sí, está creciendo nuevamente. Pero esa gente que va a trabajar a los medios públicos es gente que tal vez ha venido haciendo comunicación o son personas que tal vez podrían venir recomendadas de ciertos políticos. Bueno, conozco que la administración actual son gente que ha tenido experiencia en agencias, ¿no? En agencias publicitarias. Pero no es lo mismo manejar una gerencia general con la visión de una agencia publicitaria. No es lo mismo que trabajarla desde la administración propia de un negocio de televisión. Quienes dirigen el departamento de comunicación entiendo que son profesionales de la comunicación y por ahí uno que otro productor que hace pues trabajos también de forma independiente que tienen que ver mucho con su experiencia de la forma privada. Hacen lo mejor que pueden, pero ya no son los medios públicos de antes. No cumplen ese objetivo como tal. Bueno, pasemos a otro tema, Gustavo. Me gustaría, desde tu punto de vista como asesor en comunicación organizacional, escuchar tu criterio de la política comunicacional que tiene este gobierno, porque si bien es cierto, el gobierno tiene a su secretario de comunicación, tiene a su equipo de trabajo, pero a veces vemos que el presidente de la República o no está bien asesorado o no se deja asesorar, porque se manda algunas que las mete, pero las dos. En el caso de lo que ocurrió en Uruguay, el presidente de la República creo que lo cogieron de una manera imprevista y en ese momento
o sea, por quedar bien, él responde una pregunta que dice, le preguntan cuáles son los convenios comerciales que tendrá el Ecuador con Uruguay. Él dijo, bueno, vamos a tener, vamos a venderle banano a Uruguay y nosotros vamos a importar lácteos, vamos a importar leche, vamos a importar carnes a Ecuador. Y de repente eso estalló acá, a los mismos ganaderos, a la gente que produce carne, y el presidente finalmente dio marcha atrás. Bueno, ese es un error que cometen la gran mayoría de los presidentes del mundo y Ecuador pues no se escapa de eso, ¿no? Muchas veces sí, viene de una mala asesoría en temas de comunicación, pero a veces es el impulso propio del personaje como tal, en este caso el presidente, que lo lleva a manejar el lenguaje de una manera equivocada. Yo considero en lo particular que el presidente de la República no se está dejando asesorar. Más bien, él es el que dirige a los asesores. Yo considero que el presidente de la República ha dejado en manos de una Secretaría de Comunicación muy debilitada. Considerando el hecho de que los medios como tal, hoy en día, tienen dos tangentes influenciales. La una que es la comercial, que a su vez se divide en dos etapas, y la otra que es la ideológica. La comercial, que es la propiamente publicitaria, y la publicitaria del Estado, que es un poco la coercitiva, la que se convierte en el candado para poder controlar un poco los mensajes. A inicio del año 2021, del gobierno del señor Lasso, se manejó muy bien un presupuesto publicitario para poder controlar eso, especialmente dentro de las campañas de la vacunación y otros aspectos de ofrecimiento que se hicieron, como levantar la economía del país. Pero eso no dio resultados. La situación económica en la que se atraviesa actualmente este gobierno lo obligó a mermar nuevamente ese espacio económico en la publicidad para los medios, y vea ahora usted los enfrentamientos que hay actualmente entre medios tradicionales y el gobierno. Claro, y también, bueno, es que el gobierno va a decir, yo no necesito invertir en publicidad porque tengo a mis aliados, pues tiene algunos medios, llámese Coavisa, ahora Teleamazonas veo que se le ha distanciado por cuestiones de intereses, pero tiene algunos medios, tiene a TC, tiene el Universo, tiene el Comercio, medios que de alguna manera, nos guste o no nos guste, Gustavo, sabemos que esos medios están casi que entregados al gobierno. Considerando que esos medios tradicionales tienen un gran alcance todavía. Muchos decían, o muchos comunicadores, colegas dicen que los medios tradicionales ya no tienen ese alcance. Quizás en otros países, pero en nuestro país todavía hay ese alcance. Porque no hay que soslayar la importancia del Internet y de las redes sociales que también estos medios tradicionales están utilizando para poder vender su información. Y de alguna manera el gobierno actual ha considerado más importante eso, esa etapa de esos medios nuevos, esos new medios, ¿no? Que son la new media que viene un poco con la parte online, las plataformas digitales, las redes sociales, que los llevan a maxificar la información. Pero ¿qué clase de información nos está llevando? Entonces, hay que considerar que todavía la sociedad tiene una media alta de edad que no está ligada ciertamente a lo digital y que todavía busca los medios tradicionales. Claro, las personas mayores por lo general buscan los medios tradicionales. Correcto. Los jóvenes, yo creería que un joven de 15, bueno, a 15 casi no le interesa la información, y a los jóvenes casi como que no les gusta ni siquiera enterarse de lo que pasa en su país. Quizás hasta los 30 años. Hasta los 30 años por lo menos. Bueno, nosotros tenemos que por ley, por obligación, estar atrás de todo lo que dicen todos los medios. Correcto, de ahí, ¿qué información es la que recibimos? Por eso siempre es importante espacios como este, Jaime, donde exista diversidad de criterios, donde los criterios no sean solamente hacia un lado, sino que exista la posibilidad de que el oyente, el televidente, el lector pueda leer, pueda ver, pueda escuchar diferentes criterios y luego hacerse su propio discernimiento para
para poder aplicarlo en su vida. Porque, ¿cuál ha sido el mensaje de este gobierno desde campaña? Que nos iban a cambiar la vida, que iba a haber trabajo, que iba a haber mayores oportunidades para las empresas, que iban a venir inversores acá al país. Pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos más delincuencia, No hay nada. mayor desempleo. Los ancianos ahora han entrado en etapa de mendicidad. ¿Usted se ha dado cuenta de la cantidad de personas adultas mayores que están en las esquinas pidiendo caridad para poder subsistir? Porque sus hijos, nietos no tienen ni trabajo y ellos se convierten en el pan de cada día. ¿Y qué mensaje puede vender el presidente de la República en este momento? Si vemos que la situación del país está, la verdad, está desastrosa. O sea, no sabemos a dónde vamos hasta el momento, porque si usted va al supermercado y se da cuenta de cómo están los víveres nada más, y usted dice, chuta, ya no tenemos por lo menos una esperanza de que se vaya a cambiar el país. Usted puso un ejemplo en el Twitter días atrás sobre la venta de un producto en particular, ¿verdad? Un aceite. Y leí los comentarios ahí. Me han ¿no? insultado, me han dicho de todo, claro, lógicamente el troll center del gobierno. Pero qué importante leer los mensajes que en verdad llegan, como por ejemplo personas que le decían a usted, no solo ese producto ha subido, ¿ya? Porque sí, ahí los troll center, como usted dice, le decían, utilice otra marca, pero también esas marcas han subido, porque personas que pagaban $1.50, $1.75, hoy por esas marcas tienen que pagar $3, tienen que pagar $3.50. Justo ahí está el mensaje que se publicó en el Twitter. Correcto. Entonces, vea, esa marca sí, esa marca lógicamente la clase media, media alta puede utilizarla, pero la clase popular no. La clase popular utiliza aceites de valor de $1.75, $1.50, que ya cuestan $3. $3 cuestan. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje final que se quiere proyectar? Pero yo creo, Jaime, que los medios de comunicación hoy en día están haciendo algo muy importante, visibilizar lo que es la sociedad. Y la sociedad está convulsionada en un tema de intolerancia muy grande. Esto no es un tema de que se están matando entre bandas. Este es un tema en el que la sociedad se ha visto obligada a conseguir su sustento de cualquier forma. Y lamento tener que decirlo, yo como comunicador entiendo que muchas personas han perdido la vida porque se han visto obligadas. O sea, que no han querido salir a delinquir algunos y terminan delinquiendo porque en su casa sus hijos no tienen que comer. Por falta de oportunidades. O sea, aquí no culpemos a esa familia porque por lo general la gente sentencia de esa manera a las personas que toman esa decisión. Vea. El Estado no está haciendo nada. No está haciendo nada. Y yo cuando leo esos mensajes en las redes sociales del gobierno en el que dicen que los índices de contratación laboral han crecido, créame que quisiera creerlo, pero la realidad en las calles es otra. Igual. Yo digo, ¿cómo es que están creciendo los índices de más fuentes de trabajo que se ha creado? Pero si no es la realidad. Mire, hay otro aspecto importante. Los profesionales se están viendo obligados a hacer labores normales y de obrero inclusive. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ex compañeros profesionales de años y en algunos casos me decían, Gustavo, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bueno, aquí haciendo asesoría, trabajando para tal empresa, organizando. Y tú, me dice, hermano, yo tengo 2 maestrías y ando de taxista. Con 2 maestrías. Hoy en día ya no sirve estudiar. Yo le decía, no es verdad. Sirve estudiar. El problema es que no hay oportunidades ni siquiera para los profesionales. Los chicos, los jóvenes de 18, los que salen del colegio, que están en las universidades, ¿qué tipo de trabajo les ofrecen? Todo en uno les dicen, por un sueldo básico. Así es. Y los hacen trabajar hasta 12 horas. Terminan molidos. Y donde cometen un error por ese mismo cansancio, pierden el trabajo. Entonces, y hay personas que trabajan hasta por menos del sueldo básico. ¿De qué reactivación económica estamos hablando? Difícil.
No hay. Pero sí hay dinero para mandarlo a la Reserva Monetaria Internacional. La reserva ya sobrepasa los 10 mil millones de dólares, mientras que en los hospitales no hay ni siquiera paracetamol. Lo que antes era lo único que le daban, ahora ni siquiera hay la paracetamol. O sea, es la verdad. O sea, aquí nosotros no podemos ocultar lo que está pasando en este país. Mucha gente puede decir que nosotros tenemos algo contra el gobierno, pero no es así. La realidad es esa. El país de oportunidades que nos habló el gobierno de Guillermo Lasso, yo creo que no ha habido ningún país de oportunidades, ningún plan de gobierno en realidad. Al parecer ese plan como que no hubo cuando él hablaba en su campaña, Gustavo. Es difícil para un candidato cumplir sus promesas porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar en el poder. Y el poder tiene sus propios poderes. Uh-huh. Y esos poderes son los que lamentablemente no le permiten a los gobiernos avanzar en sus promesas de campaña. Y hablo de poderes económicos. Mire usted esa pelea intestina entre el presidente Guillermo Lasso, ex banquero, con un banquero, como Fidel Egas. Pelea de intereses. Dígame usted, ¿en qué quedó esa denuncia pública del presidente de la República de denunciar que el señor Fidel Egas no paga sus impuestos? ¿En qué ha quedado? En nada. ¿Ha habido un seguimiento? ¿Algún medio de comunicación ha hecho seguimiento? Gustavo, ¿y la fiscalía qué ha hecho? Pero sí empezó una investigación previa contra 93 asambleístas que votaron por una comisión multipartidista para evaluar el trabajo de Guadalupe Llori. Correcto, y así hay muchos ciudadanos como usted y yo a pie que están en las cárceles porque no pagaron al SRI. Yo tengo conocidos que por manutención, están detenidos, que por alguna gresca están detenidos en la penitenciaría. Y algunos han perdido hasta la vida. Y algunos han perdido la vida. Entonces, estamos viviendo un colapso social muy grande en Ecuador, en la que hemos perdido los valores definitivamente. Yo respeto mucho a los conciudadanos y ecuatorianos que todavía pensamos en no dejarnos coimar. Pero hoy en día, si usted va a ser multado o usted va a pagar una multa, usted primero negocia con aquel que le puede facilitar no pagar la cantidad de multa. Y eso es corrupción. Entonces, vivimos en el día a día en un ambiente total de corrupción en el que la sociedad ya ve lo anormal como normal. Entonces, ninguna palabra de aliento que se cumpla, que no se cumpla, le va a permitir a este país y a esta sociedad dar un paso más allá. No va a ser fácil. Para este gobierno ni para ninguno que venga, déjeme decirle. Con todo lo que estamos viendo, más que todo en el sector público, si nos ponemos a analizar lo que pasa en el registro civil, que ya no hay material para cédulas, pero bueno, el Estado, el gobierno ha salido a decir que es una escasez a nivel mundial del material. Yo lo dudo, porque el municipio de Guayaquil sí está dando la cédula, y cuando también vemos que en la Agencia Nacional de Tránsito no hay material para las placas, ya no tienen cómo justificar, pues. O sea, vemos que hay una inacción de parte del gobierno en todas las instituciones del Estado. ¿Usted se ha puesto a pensar, Jaime, que el presupuesto general del Estado está siendo desviado para otras situaciones, como por ejemplo el tema delictivo, que eso merma a otras instituciones que pueden verse afectadas, como por ejemplo el registro civil? Uh-huh. Lo que usted dice es cierto. Puede ser que haya una inacción por parte del gobierno, pero es verdad que administrativamente se están dando malos pasos para manejar el bien público. Eso sí es verdad. Por tapar un hueco estamos dejando otros huecos más importantes. Porque eso de la cédula que usted dice, eso no le afecta mucho a la población. Sin embargo, si usted va al lugar in situ de sacar la cédula, usted encuentra tramitadores que le sacan la cédula. Sin problema. Ya hay tramitadores en el registro civil. Lo que antes no había, ¿no? Entonces, por un buen tiempo. Material hay, pero ¿para quién? Para el que coima al que le va a entregar la cédula. Y casos como esos, permisos de circulación, certificados de salud, permisos para funcionamiento, inclusive
Hay un montón de cosas. Yo veía, y no solamente en el gobierno central, Jaime, usted se ha dado cuenta que en los gobiernos seccionales está ocurriendo lo mismo. Yo veía ayer en TikTok, importante medio de información, porque ahí uno se entera de cosas. También es TikToker ahora. No soy tiktokero, pero sí lo sigo, pues es parte Ya. de mi profesión, trabajo. de mi trabajo. Veía ahí a la alcaldesa anunciar una playa con olas en el batallón del suburbio, de más de 7.000 hectáreas, de 7.000 hectáreas de terreno, algo así. No Menos, recuerdo bien. No puede ser 7.000. Sí, 7.000 metros. 7 hectáreas tal vez puede ser. Bueno, pero era una inversión impresionante para que la población vaya a recrearse. Sí es necesaria, es necesario. Pero vaya a ver cómo está Guayaquil. Claro. Yo creo que más importante, Gustavo, perdón que le interrumpa, podría ser que la alcaldesa primero socialice esa obra. Tenía que haber contactado a mucha gente del sector y poner unas 3 obras que tal vez podrían ser otras de mayor utilidad. Yo en el Twitter subí y comenté sobre el tema y yo creo que en ese momento algunos no estaban de acuerdo cuando ya puse después el video y puse mi comentario. Pero si la alcaldesa socializa esa obra, Gustavo, y tal vez propone también entre esas obras crear un coliseo deportivo de uso múltiple que podría darle más beneficios. Pero una piscina con olas soluciona los problemas de ese sector. Correcto, a eso iba. Esos mensajes en realidad son mensajes de campaña. Son muy populares. Porque la realidad que vive nuestra ciudad, nuestro cantón, es muy serio. El propio tema de seguridad, Jaime. Decía el gobernador, la alcaldesa se ha encargado de entregarnos camionetas y ahora la denuncia de la alcaldesa es que sí, entregamos camionetas, pero resulta que no tienen conductores y que nos están pidiendo del gobierno conductores civiles. Eso es un error, no solo del gobierno, sino también de la alcaldía, porque si saben que el problema es que no hay conductores para esas camionetas, no entreguen camionetas. O sea, no hay un plan para hacer todo eso. No hay un plan integral, ni del Estado como tal, ni de gobierno seccional, ni de gobierno central, ni de gobierno seccional. Dice la alcaldesa, la seguridad ciudadana no depende de nosotros. No, perdónenme, sí es parte de sus obligaciones como cabildo. Entonces, he ahí cómo limpiar comunicacionalmente esos errores, creando estos espacios donde la población popular lo ve con buenos ojos. Porque si nunca te han arreglado la calle, si nunca has tenido mejoras en tu sector y te ponen un centro de recreación, es motivo una piscina con olas. Aniñadísimo mi barrio. Dijo la alcaldesa, van a surfear, irónicamente, ¿no? Entonces, el sector popular lo ve con buenos ojos, pero la realidad no es. Esa no es la realidad. No es para ellos, esa no es la realidad para ellos. Gustavo, bueno, se nos quedan muchas cosas en el tapete para seguir dialogando, pero el próximo martes estará con nosotros nuevamente para seguir hablando de otros temas, Gustavo. Muchísimas gracias, Jaime, por la oportunidad y bueno, pues espero poder seguir compartiendo con ustedes mensajes y analizando especialmente estos criterios que son necesarios para que la mentalidad de la sociedad vaya generando de alguna manera fuerza a la hora de emitir un mensaje. Porque las críticas que usted recibió son válidas. Son válidas, sí. Y respetables. Respetables de algunos porque, bueno, algunos hacen un análisis muy correcto de lo que está pasando. Otros tal vez con el odio actúan porque tal vez les paga el gobierno para que creen esos mensajes. Sí, existe mucho eso hoy en día, los famosos troll center, ¿no? Troll center. Pero bueno, gracias Jaime, gracias estimados internautas por este espacio. Gracias a Gustavo Jiménez, él es el gerente editorial de medios públicos y además es asesor en comunicación organizacional.